Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Proyecto Especial Empresas MIPYMES, con la temática titulada Gestión del Cambio en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Gloria Nelcy Ruiz Niño. Ella es psicóloga, especialista en riesgos laborales, en salud y seguridad en el trabajo. Doctora Gloria, muy pero muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy nuestra temática de la ruta del conocimiento. Ya hemos visto 5 temas. Hoy nos corresponde la gestión del conocimiento. Doctora, ¿puedes poner por favor la presentación en modo presentación? ¿Ya lo están viendo? Ahora sí, sí señora, muchas gracias. Entonces, como les estaba contando, hoy vamos en el 6.º tema para nuestra audiencia que no ha podido asistir a cada una de estas capacitaciones y conferencias. Entonces, les invitamos a consultar este material en Posipedia, el cual se encuentra disponible. Wilmer, vámonos con nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. La gestión del cambio sirve para identificar los riesgos antes de que aparezcan. Esto es A sí o B no. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Así, un 83%, B no, un 17% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. ¿La gestión del cambio incluye los cambios externos? Esto es, así o B, no. 15 segundos para que puedan responder. Y mientras responden, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden dejar sus dudas o inquietudes sobre la temática que veremos el día de hoy. Con gusto, nuestra experta al finalizar el evento web les dará respuesta. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Así, un 82%, B no, un 18% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La gestión del cambio solo incluye nuevos procesos. Esto es así o B no. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial.
Así, un 22%, B no, un 78% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Gloria. Bueno, entonces para iniciar, la frase que he escogido para el día de hoy, entonces, no es el más fuerte el de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio, según Charles Darwin. Entonces, ya trayéndolo al contexto de las organizaciones frente a lo que es el cambio y lo que tiene que ver frente a la salud y seguridad en el trabajo, entonces pues nosotros vivimos en un mundo globalizado, donde debemos estar a la vanguardia frente a todos los cambios que se presenten diariamente, ya sean cambios en maquinaria, cambios en tecnología, cambios en conocimiento. Entonces, nosotros debemos adaptarnos a este cambio para hacer unas organizaciones competitivas. Entonces, es importante trabajar en una transición de un hábito para transformarlo en otro hábito y tener buenos beneficios hacia un futuro. Bueno, en nuestra tabla de contenido, entonces, pues vamos a estar trabajando en 3 momentos. En el primer momento, entonces, estaremos hablando de la identificación de los riesgos, de la evaluación de los riesgos asociados y hacia la prevención de los riesgos. Listo. Como objetivo general, entonces, se tiene como tal definir los lineamientos a tener en cuenta para la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Como primer objetivo, entonces, tenemos la identificación de los cambios en las empresas. Como segundo objetivo está la evaluación del impacto sobre la salud y seguridad en el trabajo. Y como tercer objetivo tenemos el monitoreo permanente sobre los cambios efectuados. Listo. Ya vamos a ver frente a la normatividad qué nos dice la norma frente a la gestión del cambio y todo lo que tiene que ver relacionado frente a la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en primer momento vamos a ver la resolución 0312 de 2019. Entonces, habla y dice que se debe de disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que se pueda generar por cambios internos y cambios externos. Y dice que el modo de verificación es solicitar el documento que tenga como tal el procedimiento. Digamos que a modo de procedimiento y de papel, digamos que ya tenemos y contamos con el objetivo, pero pues nos falta como tal la implementación, aunque pues algunos auditores en el momento de realizar sus auditorías, entonces solicitan como tal el documento que contenga el procedimiento y que se cumpla con el objetivo del procedimiento, es decir, que tenga un debido cumplimiento. Bueno, normativamente también vamos a hablar del decreto 1443 del 2014. Digamos que la gestión del cambio hacia la seguridad y salud y seguridad en el trabajo, digamos que no es algo muy nuevo. De esto se empezó a hablar en el 2014 en el decreto 1443, en su artículo 26, y ya se compiló en el artículo 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.626. Entonces, vamos a ver qué nos habla y qué nos dice como tal el decreto 1072. Dice que el empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud que puedan generar los cambios tanto internos como externos, que ya más adelante vamos a ver cuáles son los cambios internos y externos. Y también dice ya en el segundo párrafo, dice, para ello se debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos que puedan derivarse de estos cambios y adoptar medidas de prevención y control antes de su implementación. Entonces vemos que el decreto sí
ya lo tiene más completo y jerárquicamente digamos que el decreto está por encima de cualquier norma. Entonces digamos que el decreto sí, sí lo lleva, lo aterriza y está muchísimo más completo. Bueno, también vemos en la norma ISO 45000 del 2008, allí en el numeral 8.1.3 habla sobre la gestión del cambio. Entonces, ¿qué nos dice esta norma respecto al cambio? Dice, el debe de la norma nos dice que la organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios temporales y permanentes planificados que afecten el desempeño del sistema. Entonces allí la norma pues nos amplía también un poquito más el concepto, nos dice que pues debemos hacer una implementación y unos controles, ya sea en cambios temporales o permanentes, es decir, en actividades rutinarias y en actividades no rutinarias que de alguna manera afecten el desempeño del sistema y la salud y seguridad en los trabajadores. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de los cambios internos que como tal habla el decreto 1072. Entonces, acá vemos en esos cambios internos la introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos del trabajo, cambios en la organización del trabajo, cambios en las instalaciones, cambios en las condiciones del trabajo y cambios en los equipos de trabajo. Entonces, de acuerdo a lo que veníamos tocando frente pues, al mundo globalizado y frente a que tenemos que estar a la vanguardia para que las organizaciones permanezcan, entonces a veces es necesario como tal la introducción de nuevos procesos. ¿Cuándo introducimos nuevos procesos? Cuando nosotros, de acuerdo a las necesidades, tenemos que comprar una maquinaria nueva o digamos que frente al sistema tecnológico introducir nuevos procesos. Y también esto a qué nos conlleva, a que cambiemos los métodos del trabajo, a que cambiemos lo rutinario por algo nuevo. Y de esto de alguna u otra manera produce inseguridad. Si produce inseguridad los cambios que nosotros enfrentamos en nuestra vida personal, pues imagínense cómo va a afectar los cambios frente a la organización y frente a nuestro trabajo. También cuando en las organizaciones se cambian las instalaciones, digamos que veníamos acostumbrados a trabajar de una manera y de alguna u otra manera los cambios hacen que pues se hayan reacomodado los puestos de trabajo, que yo ya no esté en el primer piso, sino que esté en el quinto piso, los cambios en las condiciones del trabajo, los cambios en los equipos de trabajo, que pues ya se refiere como tal a los elementos que yo tengo como tal para trabajar y a mi equipo de trabajo. Entonces, digamos que en estas condiciones, a veces estos cambios, o sea, tienen un cambio en la gestión organizacional, digamos que ya se tiene que venir a trabajar frente a los perfiles de cargo, al manual de funciones, frente a los roles y responsabilidades que desempeñamos dentro de la organización. Entonces, digamos que ahí la organización tiene que y tenemos que entrar a trabajar en un cambio de cultura, perdóneme, en un cambio de cultura, en un cambio de hábitos. Bueno, y frente a los cambios externos a los que se refiere el decreto 1072, entonces tenemos cambios en los requisitos legales y otros requisitos, cambios en el conocimiento, desarrollo del conocimiento y de la tecnología, cambios de contrato, cambios en las normas técnicas. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A que en la medida que pasa el tiempo, pues van saliendo normas, van saliendo decretos que están directamente relacionados
con la salud y seguridad en el trabajo, y de los cuales tenemos que traer a nuestra organización, interiorizarlos, de interiorizarlos, partir de allí a realizar procedimientos, a realizar protocolos, a realizar capacitaciones. Vemos que el año pasado cambiaron dos normas. Por ejemplo, voy a hablar de esas de tres normas. La 2121 de 2022 habla sobre la desconexión laboral. Entonces, digamos que esto que implicó que, que todas las organizaciones tuvieran que hacer un procedimiento referente a esta norma, empezar a capacitar a las personas que tienen personal a cargo y a socializar este protocolo a toda la organización. Entonces, significa que son cambios a los cuales debemos estar sujetos de acuerdo pues a la normatividad legal. También está la ley, la 40595 de julio del 2022, entonces, de que habla del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, esto que conlleva que todas las organizaciones, más las que prestan servicio de transporte, entonces, trabajen en este plan estratégico, interioricen como tal los cambios, realicen esa capacitación constante. Entonces, a esto se refiere. También tenemos la ley 2764 de julio del 2022. Esta ley, ¿a qué hace referencia? Al monitoreo del factor de riesgo psicosocial. Entonces, digamos que allí derogó una norma y se colocaron nuevos lineamientos. Esto vino pues después de la pandemia, dado a que vienen pues nuevos lineamientos frente a las obligaciones de las organizaciones, frente a las obligaciones que tiene que hacer la ARL, frente al monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, vemos que todas las leyes que salgan las debemos de traer y adaptar. Y aparte de adaptarlas, pues tenemos que realizar y empezar a capacitar a nuestro personal. Cuando habla de desarrollo de conocimiento y de tecnología, entonces, ¿eso a qué se refiere? De pronto, pues a requerimientos que nos hagan nuestros clientes. Ya el cliente, si venía trabajando y entregando trabajo manualmente, entonces ya por, digamos que confidencialidad de la información, seguridad de la información, entonces ya empiezan a desarrollar como tal aplicativos, y es allí donde pues tenemos que entrar a capacitarnos y capacitar a nuestro personal para entregar un buen servicio. Cambios en las condiciones de contrato. Entonces, acá estos cambios puede ser frente a clientes, puede ser frente a proveedores. En cuanto a clientes, porque digamos que dentro de las condiciones en las que se venía trabajando, tiene nuevas exigencias, entonces implica pues incluir nuevas cláusulas y nuevas condiciones a los contratos. Y frente a los proveedores también, porque de acuerdo pues a los lineamientos y a las exigencias, es necesario a veces cambiar de proveedores, hacer una nueva evaluación de proveedores que cumplan con la norma y que de alguna u otra manera pues no afecten la salud y seguridad en el trabajo de las personas. Cambios en las normas técnicas. Entonces, digamos que ya trayendo hacia la organización, entonces se debe empezar a capacitar el personal frente a estas nuevas normas técnicas, frente a nuevos conocimientos. Digamos que estábamos acostumbrados a hacerlo de una manera, y ya la norma técnica entonces nos obliga y nos hace que nos adaptemos a esas nuevas técnicas y que cumplamos. Bueno, entonces, digamos que en cuanto a la norma ISO, dice, la organización debe identificar los cambios tanto internos como externos que se puedan presentar.
Entonces, ya hablamos de esos cambios internos y esos cambios externos de los que nos habla el decreto 1072. Evaluar los riesgos que puedan derivarse. Adoptar las medidas de prevención y control. Actualizar el plan de trabajo anual. Informar a los trabajadores de los cambios. Revisar las consecuencias. Entonces, esto que hace referencia a que se deben identificar los cambios, tanto internos como externos, que puedan presentarse, a que se deben adoptar de medidas de prevención y control. A veces es necesario actualizar el plan de trabajo anual porque de acuerdo a los cambios, ya sea en normatividad o sean cambios internos, entonces esto requiere un ajuste como tal en el plan anual. Informar a los trabajadores de los cambios, entonces es importante pues anticiparse al impacto que pueda generar en los trabajadores, entonces es importante la socialización, es importante como tal la comunicación, revisar el impacto y las consecuencias que estos cambios puedan generar y si pues realmente decidimos hacer una gestión del cambio. Bueno, primero haciendo referencia a lo que dice el decreto 1072, donde dice que se debe realizar la identificación y evaluación de los peligros que puedan derivarse y adoptar medidas de prevención, control antes de la implementación. Entonces, para ello, pues es necesario realizar una matriz de peligros. Entonces, se debe realizar la matriz de peligros ya sea por un cambio permanente o por un cambio transitorio. Cuando es un cambio transitorio, pues hacemos una matriz permanente, donde pues identifiquemos el tipo de peligro, la fuente del peligro, el efecto del peligro y la valoración del riesgo. Esta matriz debe ser pues de acuerdo a los lineamientos de la GTC 45, o digamos que sí, pues ya se tiene como tal un procedimiento dentro de la organización. Entonces, es importante que realicemos esta matriz de peligros, que si ya no necesitamos, es un cambio, por ejemplo, pues una remodelación, que pues la gestión del cambio pues va a durar, no sé, en una remodelación, cambio de pisos, enchapes de paredes y demás. Entonces digamos que requiere un mes. Entonces digamos que sí debemos hacer una matriz de peligros y si no es así, un documento que contenga como tal la identificación de los peligros. Debemos hacer identificación de los requisitos legales. Entonces acá es importante estar tener presente, estar informados frente a los nuevos decretos, frente a las resoluciones, frente a las circulares, frente a los diferentes protocolos, guías y recomendaciones que como tal exija la ley para traerlos a la organización, adaptarlos y frente a ellos proceder a realizar los diferentes protocolos o realizar las diferentes recomendaciones que dé al lugar. Debemos hacer una prevención y promoción de los riesgos. Entonces, digamos que el decreto también habla de realizar esos controles. Entonces, debemos hacer esos controles administrativos y esos controles de ingeniería. Entonces, en los controles administrativos que tenemos, procedimientos, señalización, capacitaciones, EPPs, y ya en los controles de ingeniería, entonces tenemos cambios en la infraestructura, en maquinaria, construcción de espacios adaptados hacia el ruido, contaminación de gases. Entonces, en esos controles de ingeniería también, por ejemplo, íbamos a traer
Si una máquina tiene un tornillo que está como suelto, puede afectar la salud y seguridad, entonces es necesario ajustarlo y hacer una remodelación para evitar que afecte la salud y seguridad en el trabajo de nuestros trabajadores. Voy a traer un ejemplo acá. Digamos que necesite una empresa cuyo objeto social sea la fabricación de embutidos cárnicos. Entonces, por una visita del INVIMA, les pide hacer unos diferentes cambios porque la normatividad en sanidad así lo exige. Dentro de esos cambios, entonces, está cambio de pisos, control de roedores, que toca pues tapar huecos en el techo y hacer diferentes cambios locativos. Entonces, para ello es importante que se evalúe como tal, se haga una lista como tal de tareas, se evalúen como tal los riesgos que se van a presentar durante esta remodelación. Entonces, es importante realizar un conjunto, primero la matriz de riesgo, luego la evaluación de riesgos, hacer un conjunto de medidas de intervención, hacer un plan de trabajo. Y digamos que dentro de estos procesos es importante que cuando se vayan a hacer todos estos cambios, el procedimiento debe de ser dado a conocer a salud y seguridad en el trabajo, independiente de la persona que vaya a realizar el cambio. Porque es importante que la persona de salud y seguridad en el trabajo lo sepa, porque de allí se puede hacer un plan de trabajo, unas medidas de intervención, se pueden revisar los costos y eso se presenta a gerencia y gerencia es quien toma la decisión si se puede realizar, si en realidad sale muy costoso y todas las medidas que se deben de tener en cuenta. Digamos que en este proceso de remodelación, entonces, a veces las organizaciones, por evitar costos, dicen, no, mejor que el mensajero sabe pintar, entonces el mensajero puede realizar algunas funciones. Y entonces, por eso, de ahí la importancia de que le comuniquen al responsable de salud y seguridad en el trabajo para que el responsable de salud y seguridad en el trabajo diga, no, un momentico, esta persona pues primero no está capacitada, esta persona no tiene un curso de alturas y estos son los riesgos que se pueden tener, un accidente de trabajo, una caída. Entonces, por eso la importancia en el procedimiento debe estar muy claro que cuando se realicen estos cambios, entonces se dé a conocer al encargado de salud y seguridad en el trabajo. Frente a la modificación del plan de capacitación, entonces es importante porque de allí partimos que si tenemos unos cambios nuevos, es importante fortalecer ese proceso de inducción y de reinducción. Porque digamos que frente a algo nuevo, entonces es importante capacitar al personal frente a esos cambios que suscitaron en la organización frente a la gestión del cambio. Es importante tener en cuenta en ese proceso de inducción y de reinducción, entonces los elementos de protección, las medidas de seguridad y bioseguridad. Entonces, cuando realizamos una gestión del cambio, es importante que realicemos una capacitación formal a nuestros trabajadores. En cuanto a la modificación del plan de trabajo anual, entonces, digamos que porque se requiere, cuando el cambio ya es rutinario,
ya es algo que vamos a traer y vamos a interiorizar dentro de la organización, digamos como cambios en los procesos, la adquisición de una nueva máquina. Entonces, digamos que necesitamos hacer una modificación en el plan de trabajo anual. Cuando pues es una actividad que no es rutinaria, entonces digamos que hacemos un plan de trabajo, pero no llegamos a modificar como tal el plan de trabajo anual. Cuando ya el trabajo va a ser rutinario y el cambio va a ser permanente, entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una implementación de medidas, una verificación de ese plan de trabajo con las respectivas medidas y una reorganización en el trabajo. Bueno, el decreto 1072 en el numeral 2.2.4.626. Entonces, habla de la importancia de la participación del COPAS en la gestión del cambio. Entonces, ¿por qué es importante la participación del COPAS? Porque el COPAS es el encargado como tal de realizar las inspecciones y apoyar todo este proceso. Entonces, frente a todos los cambios que se vayan a hacer relacionados con la gestión del cambio, es importante involucrar a las personas del COPAS. Digamos que en una actividad, como por ejemplo la realización de una fiesta de fin de año, entonces, digamos que si se va a hacer un almuerzo, digamos que no requiere como tal realizar una gestión del cambio, porque si se cuenta con el procedimiento de evaluación de proveedores, entonces se entiende que pues se está cumpliendo con toda la normatividad. Y entonces, pues es importante que por lo menos el COPAS asista a este lugar de trabajo, revise las condiciones del lugar de trabajo, realice una inspección y de allí entonces se haga una pequeña matriz y se lleve a gerencia. ¿Qué tal el lugar? No sea el lugar más adecuado, sea un lugar bastante reducido, sea un lugar que no es acorde. Entonces es importante que frente a estos cambios, entonces incluyamos como tal al COPAS. Digamos que si ya no se decide hacer la fiesta de fin de año, que no sea un almuerzo, sino que se realice como tal en una finca a las afueras de la ciudad. Entonces se tiene que entrar a revisar todos esos riesgos que involucran esa actividad. Ya se tiene que revisar el transporte, se tiene que revisar la ubicación como tal del lugar donde se está realizando esta actividad. Si en caso de presentarse un accidente de trabajo, ¿cuál es el lugar más cercano para llevar a la persona que se accidentó? Entonces, por eso la importancia de que el COPAS esté involucrado en cada una de esas actividades. Entonces, volviendo al, al festejo que se quiere hacer en una finca, entonces, cuando ya se trae todos los riesgos como tal descritos y se presentan a gerencia, entonces se le presenta al gerente y se le dice, no, ese lugar queda muy lejos, no hay ninguna ciudad cercana donde en caso de presentarse un accidente podamos llevar a la persona. Vimos otro lugar y en este lugar sí hay viabilidad para la atención. Entonces, por eso es importante cuando se realicen como tal esta gestión del cambio, presentar diferentes
opciones, diferentes alternativas para así tomar una buena decisión y pues ya tomar la decisión en los riesgos, la minimización de esos riesgos. Bueno, en cuanto a la gestión del cambio, entonces vamos a hablar de la definición de los recursos. Entonces, cuando hacemos una gestión del cambio, es importante realizar un plan con los costos adicionales. Digamos que una cosa es los costos que se van a gastar en la remodelación, pero pues a eso hay que sumarle costos adicionales, como son los CPP, personal idóneo, y digamos que se debe revisar un presupuesto y ya dependiendo a la revisión del presupuesto, a la revisión de los riesgos, a la evaluación del impacto, entonces así sí, así por proceder a tomar como tal una decisión si se puede realizar o no se puede realizar. A veces existen cambios donde pues no es viable porque la evaluación de los riesgos es grande y donde pues es mejor controlar los riesgos con los procesos que tenemos que incluir un nuevo proceso donde pues va a ser difícil el control. Entonces, esto se debe realizar muy bien con el plan de los costos adicionales que las actividades conllevan. Bueno, frente al nivel de responsabilidades, entonces se debe asignar un responsable que como tal responda por esta gestión del cambio. En cuanto pues al presupuesto, se haga una rendición de cuentas frente al proceso, el proceso asignado frente a lo gastado. Frente a las responsabilidades, es importante documentar, es importante que se socialice como tal esta gestión del cambio. Bueno, frente a la documentación, entonces digamos que en la gestión del cambio, pues es necesario incorporar en la organización protocolos, registros, formatos, encuestas, listados maestros y trazabilidad. Y que se tenga una debida verificación y control de los riesgos que se hace por medio de la documentación. Es importante, y pues la ISO lo menciona, el decreto también lo menciona, que la comunicación frente a todos los cambios que suscitan en referencia a la gestión del cambio deben de ser comunicados, que el personal debe de ser capacitado formalmente, que se deben hacer unas evaluaciones de las capacitaciones para revisar que la capacitación fue exitosa, que los conocimientos quedaron claros, que frente a las responsabilidades también quedaron claras. Es importante que tengamos un registro de asistencia y también unos mecanismos de promoción y prevención que lo podemos hacer con una debida comunicación. Tenemos unas acciones preventivas y correctivas. Entonces, estas deben de ser tratadas como acciones preventivas, con una trazabilidad, con un seguimiento y con las evidencias en la implementación. Entonces, aparte del procedimiento, debe haber un formato cuando se requiere hacer la gestión del cambio. Entonces, ese formato que debe contener, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuáles fueron las opciones que se revisaron, cuáles fueron los riesgos que se encontraron, y pues volvemos a la matriz de riesgo y los elementos que se deben de tener en cuenta.
Bueno, entonces como ya vimos, entonces en nuestro proceso de la gestión del cambio, entonces en primer lugar debemos identificar el cambio. 2, analizar los riesgos y requisitos. 3, establecer medidas de intervención. 4, analizar el impacto del cambio. 5, informar el cambio. Y por último tenemos seguimiento del plan de acción. Digamos que frente a la gestión del cambio, pues es importante tener en cuenta las adquisiciones que hacemos en SST. Entonces, adquirir o alquilar productos, bienes y servicios que tengan incidencia en la seguridad y salud en el trabajo, que no constituyan una fuente de peligro para los trabajadores. Entonces, revisar que cumplan con toda la normatividad, con todas las especificaciones que exige la norma, para que no vayamos a tener incidencia en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá es importante la evaluación de proveedores, por eso pues la importancia de que se involucre a la persona del comité del COPAS para que pues ayude también a revisar. Acá tiene que estar muy, muy atento la persona de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, la importancia de las adquisiciones. Entonces, la organización debe establecer y mantener un procedimiento para adquisiciones con el fin de garantizar que se identifiquen y se evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios. Las disposiciones se encuentran relacionadas con el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte de la organización. Entonces, acá es importante que revisemos con nuestros contratistas cuando deseamos adquirir, que nos presten algún servicio, que se cumplan con las normas mínimas. Entonces, si contratamos una persona para que nos ayude con la remodelación, revisar que la persona esté cotizando en el riesgo que es, revisar que la persona esté pagando su seguridad social, revisar que la persona tenga y cumpla con los elementos necesarios y los CPPs que se requieren para realizar la actividad como tal. Entonces, es importante revisar toda la normatividad frente pues, a los equipos que se van a utilizar. Digamos que es importante estar documentados porque pues cuando el objeto social de la organización no es las remodelaciones, no es el alquiler de andamios, entonces digamos que no sabemos la normatividad, pero sí debemos documentarlos para evaluar los riesgos asociados. Bueno, es importante la mejora continua. En todo cambio se debe pues evaluar, la gestión del cambio debe ser auditada, debe ser revisada por la alta dirección, incluir efectividad en las acciones. Es decir, que si en el cambio que adoptamos fue exitoso, se cumplió con los objetivos propuestos en el inicio y fue un cambio efectivo. Entonces es importante realizar esa auditoría. Bueno, tenemos algunos beneficios frente a una debida gestión del cambio. Entonces, entre ellas tenemos la reducción de costos por incidentes y accidentes laborales, la disminución y mitigación de los riesgos, el fomento de la motivación, esto dado a que cuando pues nosotros damos a conocer a nuestros colaboradores los cambios que se suscitan dentro de la organización y los anticipamos antes de que los hagamos, digamos que fomentamos
motivación e innovación y participación por parte de nuestros trabajadores. Incrementos en la productividad. Entonces, esto es uno de los beneficios que si ya pues se alcanzaron las metas, los objetivos, lo que se pretendía desde el inicio cuando se realizó la gestión del cambio, entonces vamos a tener esos beneficios. Listo, Wilmer. Vamos con nuestro último sondeo. Claro que sí, doctora Gloria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿la gestión del cambio sirve para identificar los riesgos antes de que aparezcan? Esto es A, sí o B, no. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder nuestros participantes esta primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, un 91%, B, no, un 9%. Doctora Gloria, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Digamos que tuvimos un avance. Vemos que dentro de la exposición sí quedaron conceptos y lineamientos claros. Entonces, felicitamos a nuestra audiencia por eso. Doctora, es que no estamos viendo tu pantalla. Muchas gracias, doctora, por esta retroalimentación. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿La gestión del cambio incluye los cambios externos? Esto es A, sí o B, no. 15 segundos para dar sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, un 92%, B, no, un 8%, doctora Gloria. Gracias, Wilmer. Vemos que tuvimos también un avance y digamos que la gestión del cambio sí debe incluir todos esos cambios externos que puedan de alguna u otra manera afectar la salud y seguridad en el trabajo de las personas. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. La gestión del cambio solo incluye nuevos procesos. Esto es A, sí o B, no. 15 segundos para responder. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, un 20%, B, no, un 80%. Doctora Gloria, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Digamos que en esta, si no nos fue tan bien, digamos que la gestión del cambio no solo incluye nuevos procesos, sino también debe incluir los cambios ya en los procesos exigentes dentro de la organización. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a un pequeño espacio de preguntas. Agradecemos si puedes, por favor, encender tu cámara. Te voy a realizar la primera pregunta que nos hace la señora Eliana Fernanda Rosero Cruz. Buenos días. Si requiero realizar el cambio de un proceso de inspección preoperacional de maquinaria amarilla o equipos en general, registros preoperacionales, ¿qué se hace manual para realizarlos por encuestas de Google Forms? ¿Debo diligenciar este formato de gestión del cambio? Muchas gracias. Digamos que sí se debe diligenciar el formato de la gestión del cambio cuando ya se requiere algo preoperacional de nuestros procesos. Requerimos realizar el formato de la gestión del cambio y que vaya pues asociado al formato del que les hablé, que se va a hacer, por qué se va a hacer y cuáles son las diferentes opciones. Entonces es importante realizar ahí una pequeña matriz. Bueno, doctora Gloria, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos un excelente día y esperamos verte en otra oportunidad. Bueno, Wilmer, te agradezco mucho y también agradezco a toda nuestra audiencia presente el día de hoy. Muchas gracias, doctora.
De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral
que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.